Buenos días, tardes, noches. Aquí me tenéis en un lugar muy diferente al habitual. Estoy en una barca, he venido hasta aquí remando, que es algo que me gusta hacer de vez en cuando. Y bueno, me he dado cuenta de que ya que cuando vengo aquí pues estoy bastante aislado sin que nadie me moleste, a ver si puedo grabar un vídeo desde aquí. Quería hacer una reflexión así un poco rápida sobre una cosa en la que he estado pensando últimamente, y es la siguiente. La pregunta sería, ¿las piedras tienen algo de conciencia? Esta es una pregunta que suena bastante ridícula, bastante estúpida, pero que curiosamente se están planteando actualmente algunos filósofos. Sobre todo pienso en David Chalmers, que es el que más difunde esta idea últimamente. The first crazy idea is that consciousness is fundamental. The second crazy idea is that consciousness might be universal. Every system might have some degree of consciousness. This view is sometimes called panpsychism. Pan for all, psych for mind. Every system is conscious, not just humans, dogs, mice, flies, but even Rob Knight's microbes, elementary particles. Even a photon has some degree of consciousness. Y que de hecho se basa incluso en ideas de algún que otro neurocientífico, como por ejemplo Giulio Tononi, que es un neurocientífico que ha elaborado una teoría de la información integrada sobre cómo surge la conciencia. Y bueno, son ideas que se plantean algunos pensadores, algunos filósofos o incluso científicos que son ateos. O sea, no se están basando en nada de tipo místico, en nada de tipo espiritual, ni religioso, ni nada parecido. También no sé si esta idea, creo que hasta cierto punto la comparte, por ejemplo, Nagel, ¿no? Se llama Thomas Nagel, creo, el de cómo es ser un murciélago, ¿no? Que también es ateo. Entonces esta idea, ¿no? De que incluso los objetos inanimados, las piedras, no sé, cualquier cosa inanimada, tenga algún grado de conciencia. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A ver, yo creo que según lo que estemos entendiendo por conciencia, puedo estar de acuerdo en que no tiene sentido, en que es absurdo. Hace poco, de hecho, vi un vídeo de Ignacio Crespo, médico, creo que es, un médico ateo, el que participó junto a la gata de Schrödinger en el debate contra Gerson Mercadal y contra Josué Moreno, el debate sobre la existencia de Dios. Y Ignacio Crespo, en un vídeo que era en una entrevista que le hacían en Razón o Fe, decía que esto del panpsiquismo, que actualmente estaban defendiendo algunos científicos, según dice él, y algunos neurocientíficos, y por supuesto algunos filósofos, que esto le parecía una cosa absurda y que creo que habría que darle a alguien con la mano abierta, a alguien que se le ocurra decir tal cosa, ¿no? Como que las piedras tienen un poquito de conciencia. En el caso de la conciencia, es incluso más conflictivo cuando hablamos de esto en público, porque hay todavía mucha gente, sorprendentemente incluso algunos científicos que dan ganas de abofetearles con la mano abierta, que sostienen la existencia del panpsiquismo, el hecho de que todo tiene un grado de conciencia. Es algo que, vendría de prácticamente religiones orientales como el sintoísmo o animismos, donde las piedras tienen una conciencia, pero muy baja. Nosotros tendríamos también nuestra conciencia. ¿De dónde te sacas esto? Más del hecho de que te resulta incómodo hablar de una propiedad emergente que surge en un momento dado y que antes no estaba. Ese sería el tema. Entonces, sabemos que no hay ningún indicio por el cual podamos creer que una piedra tiene conciencia. Punto. O sea, esto es así de sencillo. No hay nada que nos lo haga pensar. No conocemos ninguna estructura que debiera comportarse así en la piedra. Un mineral, a pesar de tener organización ni nada parecido. Es que esto es muy bonito, Ignacio, pensarlo. Yo lo tonteé con esa idea. Pero bueno, es precioso, tío, pero nos lo va jodiendo todo. Te habría dado con la mano abierta. No, ya no. Lo que me preocupa es que hay científicos que afirman esto, pero bueno, incluso algunos divulgadores, que la verdad, ya he intentado yo hablar de esto, ya hablaré otra vez. ¿Qué pienso yo al respecto? Voy a ver si puedo rápidamente resumir lo que he estado pensando. A ver, para empezar, cualquier persona que parta de una base materialista tiene que asumir que, si tal cosa como la conciencia subjetiva, evidentemente existe, esto no lo podemos negar porque es la intuición más directa que tenemos, es la de nuestra conciencia subjetiva, no podemos negar que algo es. Pues el materialista lo que dirá es que esta conciencia surge de algún modo a partir de la materia. Bien, lo que pasa es que la materia de la que está hecha una piedra y la materia de la que está hecha una persona
cuando la reducimos a sus partículas fundamentales, viene a ser la misma. Es decir, una persona, pues como todo ser vivo con ADN, pues sí, tiene átomos de carbono, tendrá átomos de nitrógeno, de otros elementos químicos, formando moléculas complejísimas, orgánicas. Pero bueno, si vamos a los átomos que constituyen esas moléculas, pues son átomos como cualquier otro tipo de átomo. Evidentemente, si es un átomo pues, de carbono, tendrá más partículas subatómicas que si es un átomo de, no sé, de hidrógeno, evidentemente, porque el hidrógeno solo tiene un protón y un electrón. Pero al fin y al cabo, si vamos a esas partículas fundamentales, bueno, a esas partículas subatómicas, que todavía no son fundamentales, si vamos, por ejemplo, a cada uno de los átomos, ¿no? Pues cada uno de los átomos, al fin y al cabo, lo que contiene son, en su núcleo, tiene dos tipos de bariones, que serían los neutrones y los protones, y en torno a él se supone que orbitan partículas elementales, un tipo de leptones, que son los electrones. Dentro del núcleo, como hemos dicho, pues los dos bariones que hay, que son los protones y los neutrones, pues están formados pues, por quarks arriba y quarks abajo, ¿no? El protón tiene 2 quarks arriba y 1 abajo, el neutrón tiene 2 quarks abajo y 1 arriba. Vale, bien. El caso es que todos los protones, sean protones que están en piedras o protones que están en personas, todos los protones son iguales. Nada distingue, más allá de la posición en la que se encuentre, a un protón de otro protón. No hay protones distintos entre sí. Y tampoco hay electrones distintos entre sí, ni neutrones distintos entre sí, ¿no? Entonces, lo que distingue a la materia que constituye una persona de la materia que constituye una piedra no es nada esencial en las partículas de esa materia, sino que es la posición en la que se encuentran, la manera en la que están organizadas esas partículas. ¿De acuerdo? Hasta aquí creo que se me sigue. O sea, si tanto la piedra como la persona está hecha de protones, neutrones y electrones, y todos los protones entre sí son iguales, no tienen nada intrínsecamente distinto, solo son extrínsecamente distintos porque están en lugares diferentes, pero no hay nada intrínsecamente distinto. Bien, pues esta materia, que es la misma en el caso de una persona que en el caso de una piedra, simplemente, pues en el caso de la persona, pues por procesos que más o menos son fácilmente explicables, se habría llegado a organizar de una manera distinta. Me refiero a que los átomos, pues mediante enlaces químicos covalentes o enlaces químicos iónicos o de cualquier tipo, pues constituyen moléculas. Esto es un proceso explicable a través de la manera en la que se relacionan electromagnéticamente unos átomos con otros. Constituyen moléculas, como digo. Estas moléculas pues, pueden llegar a ser muy complejas y se da el caso en lo que concierne a la vida de una molécula que por su estructura tiende a la autorréplica, es decir, tiende a producir moléculas que replican su misma estructura. Y esto también se ha explicado. Esto se conoce desde Watson y Crick, la manera en la que se replica, por ejemplo, el ARN o el ADN o lo que sea, ¿no? Entonces ya tenemos una molécula autorreplicante y pues simplemente tenemos una materia que, insisto una vez más, es igual que la que hay en una piedra en cuanto a sus partículas mínimas, en cuanto a sus partículas fundamentales es la misma que hay en una piedra, pero que pues, se ha constituido de manera que tienda a autorreplicarse. Y en esa autorréplica, a lo largo de miles de millones de años, van surgiendo estructuras, cada vez, en algunos casos son cada vez más complejas, y que tienden, por selección natural, a mantenerse esas estructuras o a replicarse con mayor eficiencia según el entorno en el que se encuentren. ¿De acuerdo? Bien. En ninguna parte de todo este proceso que he descrito parece que sea necesaria la conciencia subjetiva, que sería un fenómeno pues extramaterial. Bueno, pues ahí nos podríamos meter con mucha profundidad o con la profundidad que diera tiempo en explicar qué son las propiedades emergentes. Estamos de acuerdo en cuanto a que los átomos no tienen sentimientos, ¿no? Esto puede ser un poco el motivo que lleva a esta persona a decir cómo es posible que tengamos sentimientos si somos materiales. El problema es que la materia no agota, o sea, los átomos no agotan lo que es la materia. Hay mucho más material aparte de ello. Además, ocurre otra cosa, que es que cuando muchos átomos se juntan, aparecen propiedades que no estaban en los propios átomos. Esto no es ninguna locura, no es nada esotérico, no es nada extraño. Es algo tan sencillo como lo siguiente. Ninguna de las piezas que componen un reloj da la hora por sí misma.
El engranaje X no da la hora. La cebolleta no da la hora, la correa tampoco. Es el conjunto lo que tiene esta función. Cuando sumamos átomos pasan cosas parecidas. Por ejemplo, el metano. El metano tiene unas propiedades que no tiene ni el carbono ni el hidrógeno. El agua tiene unas propiedades que no tiene ni el oxígeno ni el hidrógeno. La química, que va a estudiar cómo se comportan estas uniones de átomos en moléculas, este metano, este agua, no es reductible a la física. No todo lo que está en la física es capaz de sacar las conclusiones de lo que va a haber en la química. Con la biología y la química va a pasar lo mismo. Necesitamos entenderlo cada cosa en su nivel, donde aparecen propiedades emergentes nuevas. Aquí hay otra gran discusión en cuanto a qué tipo de emergentismo estamos utilizando. Hay emergentismos fuertes, débiles, epistemológicos, ontológicos, y para decirlos muy sencillamente, llegado a este punto podemos decir, ya, pero ¿cómo sabes que el motivo por el que tú no puedes predecir las propiedades de un conjunto de átomos es que no todo se reduce a la realidad de esos átomos, en lugar de que sea un problema tuyo, que tú tengas pocas herramientas para deducirlo, que no tengas la capacidad de deducir eso por limitaciones propias tuyas y de tu conocimiento? Están las dos opciones, ¿no? ¿Cómo las distinguimos? Bueno, pues el emergentismo débil plantea que la limitación es realmente esta. Es una limitación epistemológica. El emergentismo fuerte te dice que es algo real, algo que está más allá de tus limitaciones. Y aunque tú fueras todopoderoso a la hora de poder deducir y conocer, habría propiedades que no serían reductibles. Es que ni siquiera desde las perspectivas materialistas se agota todo en las estructuras más básicas que son los átomos, o las partículas subatómicas, o lo que queramos tomar como fundamento, sino que hay niveles de realidad con sus propias propiedades emergentes. Pero claramente, si entendemos que en esta materia organizada que somos mera materia organizada mediante una serie de leyes de enlaces químicos combinada con la autorréplica y la selección natural. Bien, asumiendo que somos eso, esta percepción subjetiva que yo tengo, como digo, pues parece un elemento añadido que no tiene por qué estar. Especialmente si considero que mi mente, como mi mente subjetiva, es un epifenómeno. Ese aspecto de metacognición, de ser conscientes de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos teniendo como emoción, sería, desde algunas perspectivas, un epifenómeno. Algo que surge de forma material, pero que no tiene una función en sí misma. Simplemente ocurre. La conciencia ha ocurrido, pero no tienen la capacidad de actuar sobre cosas. No hacemos las cosas porque nuestra conciencia haya llegado a una conclusión. La conciencia sería el relato que creamos sobre lo que está ocurriendo en nuestro cerebro, con nuestro entorno interactuando, y luego pues lo que nosotros haríamos sería algo independiente de todo eso, algo casi automático. Es decir, si concuerdo con el epifenomenalismo, que lo que dice es que mi mente no es una sustancia que tenga poder causal, que pueda afectar al mundo en ningún modo, sino que es algo sin poder causal que surge, emerge cuando la materia se ha organizado de cierta manera. Insisto, si yo concordase con esa postura, entonces, pues realmente el hecho de que yo tenga una mente subjetiva no ayudaría en nada a mi supervivencia y reproducción. Yo podría ser un zombi vacío de contenido mental, un zombi que es mera materia física, moviéndose mecánicamente, pero sin una mente interna que subjetivamente esté percibiendo el mundo, y funcionar según unas leyes químicas, pues que mantengan esa estructura, ¿de acuerdo? O sea, no serviría de nada la conciencia. Por lo tanto, claramente, si la conciencia es algo que surge, la conciencia subjetiva es algo que surge en algún punto, no parece que tenga que ser algo que la selección natural haya favorecido que surja, porque no es algo que ayude a que se mantenga mi estructura física propiamente. I'm going to suggest that to integrate consciousness into science, some radical ideas may be needed. Some people say a science of consciousness is impossible. Science, by its nature, is objective. Consciousness, by its nature, is subjective. The centerpiece of the science of consciousness in recent years has been the search for correlations between certain areas of the brain and certain states of consciousness. Now we understand much better, for example, the kinds of brain areas that go along with the conscious experience of seeing faces, or of feeling pain, or of feeling happy. But this is still a science of correlations. It's not a science of explanations. We know that these brain areas
go along with certain kinds of conscious experience, but we don't know why they do. This kind of work from neuroscience is answering some of the questions we want answered about consciousness, the questions about what certain brain areas do and what they correlate with. But it doesn't address the real mystery at the core of this subject. Why is it that all that physical processing in a brain should be accompanied by consciousness at all? Why is there this inner subjective movie? Right now, we don't really have a beat on that. Why is it that all this behavior is accompanied by subjective experience? Entonces, la conciencia, y concluyo aquí, podría ser pues un elemento subjetivo que ya está desde el principio en la materia. Cuidado, con esto no quiero decir que las piedras piensen. Las piedras no piensan, no razonan, no hay procedimientos de inferencia. Tampoco digo que las piedras estén tristes o que estén contentas. La alegría y la tristeza son cosas demasiado complejas. No malentendáis esto. Lo que digo es que el elemento subjetivo podría estar ya en la materia desde el principio. ¿Qué opináis de esto? Reflexiones. Bueno, ya me diréis qué pensáis.